Al aire en primer plano, Sabana Centro. Emisora Luna Estéreo, 106.4 FM. Conduce Carlos Villota Santa Cruz. Sucede en América Latina. Y sucede en América Latina y por primera vez en este programa, en la emisión 428 de Primer Plano Sabana Centro, nos conectamos con Costa Rica, con el país centroamericano, un país que además, curiosamente, no tiene ejército y hace parte de su misión institucional como país. Pues bien, nos encontramos en comunicación con Ana Yuri Navarrete para hablar sobre narrativa infantil con base científica. Ella pertenece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los lunes tenemos invitados para hablar sobre temas muy importantes alrededor de los derechos humanos y entramos en comunicación con Guanacaste Nicoya. Ana Yuri, bienvenida a Primer Plano Sabana Centro. La escuchan en Colombia, Iberoamérica, 140 medios de comunicación a través de las agencias internacionales de noticias BC News Iberoamérica, News Press Service y Prensa Mercosur, además de los medios comunitarios aquí en nuestro país, comerciales y virtuales. ¿Cómo construir una narrativa infantil con base científica y con la experiencia que la acompaña? Bienvenida. Muy buenas noches aquí en Costa Rica ya y muchísimas gracias por esta oportunidad. Primero decirles que me encuentro, les saludo desde Nicoya. Nicoya es la zona azul más grande del mundo. Es donde viven las personas, la mayor cantidad de población en el mundo que tiene más de 100 años. Entonces ahí es la zona donde vivo yo, que da al norte del país. Y entremos a la narrativa infantil. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un honor, ha llovido muchísimo, pero gracias a Dios ha descampado en este momento, así que vamos a disfrutar de la conversación. Cuando hablamos de la narrativa infantil con base científica, se trata de enseñarle a los niños cómo los cuentos, cómo diferenciar entre la fantasía y la realidad, algo real y algo fantasioso. Yo me he dedicado a la investigación en los últimos 6 años a temas de investigación neuroeducativa, especialmente en la investigación de neuromitos. Los neuromitos son falsas creencias de cómo aprende y funciona el cerebro. Y esas falsas creencias se derivan de la cultura, vienen de la cultura, se derivan a través de los medios de comunicación, de interpretaciones equívocas sobre diferentes hallazgos científicos y se traslapan con los hallazgos de la neurociencia, se traslapan cuando pasa a la neuroeducación. Y es ahí donde estamos trabajando, identificando neuromitos en los diferentes países en el mundo para mejorar la calidad de la educación. Pues un tema muy interesante, pero eso es un proceso educativo y pedagógico que va como por etapas. ¿Cuál sería para usted las 3 etapas fundamentales en un ejercicio que es muy personal? Bueno, en este momento, por ejemplo, yo he publicado dos artículos que llevan narrativa infantil con base científica. El primero es diseñar un instrumento para llegar a la narrativa infantil, diseñar un instrumento con base científica para identificar neuromitos en una región determinada. Por ejemplo, yo he sido coautora de 2 patentes, una se llama ANDA, que es análisis de neuromitos docentes actuales, es para muestrear un país, una región, y a través de los docentes identificar cuáles son los neuromitos que más impactan la calidad de la educación. Cuando nosotros tenemos identificados estos neuromitos, entonces tenemos la obligación de alfabetizar a la población. Y en mi caso, estoy realizando proyectos para comenzar a identificar desde la primera infancia a los docentes, pero también desde la primera infancia. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que los niños comprendan esto? A través de la narrativa infantil. Tomamos un neuromito, por ejemplo, uno de los neuromitos más populares en el mundo es que se cree que solo usamos el 10% del cerebro.
y este neuromito es popular a nivel mundial. Entonces, ¿cómo hago yo para explicarle a los niños que esto no es cierto? Genero ahí un cuento de literatura infantil. ¿Por qué con base científica? Porque cuando involucro a los niños para desmentirlo, necesito generar, por ejemplo, escojo fábula, para que estén elementos, por ejemplo, Costa Rica, que es un país con una gran biodiversidad, reconocido mundialmente, pues entonces tenemos muchos animales con los que los niños conocen en su entorno y los colocamos como personajes, ya sean primarios, personaje principal o secundarios, y empezamos a generar esa narrativa. Por ejemplo, Cholo es un mono sabanero, que por aquí hay grandes sabanas en Guanacaste, y Cholo es uno de los, el personaje principal de este cuento que se llama Cholo el mono sabanero, que genera una narrativa con base científica porque se pudo demostrar que a través de los hallazgos que también se plasman en el cuento, se puede demostrar que no es cierto que solo usamos el 10%, que los niños hablan, corren, sonríen, leen. Entonces el cerebro y el ser humano trabaja integralmente el cerebro para que funcionemos todos. Y hacemos una serie de ejercicios para que los niños reconozcan de que las partes del cerebro o de nuestro cuerpo no trabajan aisladamente. Y es ahí donde los llevamos a reconocer qué es un neuromito, por qué es un neuromito, por qué no es real y qué es real. ¿Qué es real? Por ejemplo, ¿qué es real? Ah, bueno, que un mono se sube a los árboles, eso es real. Pero que un mono cante, eso no es real. Y empezamos a hacer esos ejercicios para que empecemos a comprender la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy, muy interesante. La verdad, aquí también está haciendo bastante frío y se siente también en su señal en vivo y en directo, pues que hay, digamos, unos saltos precisamente por el mal clima. Si usted me lo permite, voy a un corte de comerciales y ya regreso con usted a Costa Rica, ¿le parece? Claro que sí. Muchas gracias. Amigos, un especial saludo. Soy Luis Guillermo Troya, periodista, director de Troya Noticias Edición Central. Les comparto nuestra alianza informativa con Carlos Augusto Villota Santa Cruz, director de BS News Iberoamérica. Los invitamos a nuestros espacios informativos, lunes a viernes 6 a 7 de la noche, hora de Colombia, a través de la estación Luna Estéreo, y en las mañanas en plataformas digitales Troya Noticias Edición Central 6 a 10 de la mañana, hora de Colombia. Una invitación para que ustedes permanezcan bien informados. Esta es Panamá, orgullosa y perfecta en sus imperfecciones, llena de autenticidad sin remordimientos, irradiando vida. Donde el mar Caribe y el Pacífico se encuentran, el viejo y nuevo mundo convergen, lo cosmopolita y lo rural coexisten. Panamá no es el destino, es el viaje. Una guía para la transformación personal y cultural. Un lugar para descubrir más de lo que verdaderamente importa. Más curiosidad, más estímulo sensorial, más conexión, más autodescubrimiento, más transformación. Aquí vivimos por más. Y para aquellos que buscan sentido, una aventura más allá de lo esperado o un lugar donde pertenecer, este es el lugar. Panamá. Vive por más. Programa en primer plano Sabana Centro en la emisora Luna Estéreo 106.4 FM. De lunes a viernes, 6 a 7 de la noche. Exaltado por la UNESCO desde Argentina por su contenido educativo y pedagógico, en 250 emisiones al aire. Conduce Carlos Villota Santa Cruz. Un chocolate acompaña la llegada de la noche en la Sabana Centro, una de las regiones más importantes de Colombia.
Pasa en América. Y pasa en América y estamos en directo por primera vez desde Costa Rica, no desde San José, sino en la parte norte del país, con Ana Yuri Navarrete hablando de la narrativa infantil con base científica. Y en el tema de la base científica de un niño que entra en este proceso, ¿cómo impacta positivamente cuando llega a la adolescencia y cuando ya llega a cumplir los 18 años, incluso ya en su formación de juventud, y qué no decir ya en su época adulta? ¿Es definitivo este proceso, Ana Yuri? Y también quiero decir que si no hacemos estos procesos con los niños y nosotros no atendemos esta neuromitología, estos neuromitos, que al final impactan a las empresas desde el punto de vista de sesgos laborales, ¿qué es lo que ocurre con esto? Si esto no se atiende, los niños van creciendo como crecimos nosotros y crecemos con una gran cantidad de sesgos. Entonces tomamos decisiones equívocas y no podemos discernir lo real y lo imaginario. Tenemos que comenzar a comprender que toda la literatura que nosotros seleccionamos para enseñarle a los niños en las escuelas, a los jóvenes, en las universidades, en cualquier institución formal o no formal en los países, tienen que tener una base científica. No puedo comprar o seleccionar material que no esté debidamente comprobado en investigaciones científicas. Cuando eso ocurre, cuando estas situaciones se dan y que en muchos países los neuromitos viven en los centros educativos, los sesgos están presentes en todas las empresas, se toman decisiones equívocas y pueden causar grandes daños desde el punto de vista político, social, económico y cultural de los países en el mundo. Interesante. Y por ejemplo, eso, ¿cómo se puede implementar en colegios públicos, privados, en algo mixto, híbrido, virtual, presencial? Lo primero que recomiendo es definitivamente cuando alguien me dice y me llama de algún país o en Costa Rica y me cuentan que van a modificar los programas de estudio porque hay un nuevo gobierno, llegó un nuevo presidente o porque hay que cambiarlos. La pregunta mía es que si ya hay un diagnóstico. La educación es un sistema vivo, tan vivo como nosotros. Si nosotros enfermamos, tenemos que ir al médico y el médico tiene que hacernos un chequeo para poder recetarnos una pastilla o para salvarnos la vida. Si nosotros no atendemos la educación con esa visión y tomamos decisiones a la ligera y equívocas por conformistas, ya sea por políticas gubernamentales o internacionales, seguimos cometiendo muchísimos errores. Y lo primero que hay que hacer es diagnósticos, diseños diagnósticos. Por ejemplo, acabamos de diseñar en un postdoctorado que ya culminé, nosotros diseñamos una escala, un instrumento nuevo que es para identificar los neuromitos en la educación preescolar, en la primera infancia. Y para lograr eso, tuvimos que analizar todo el programa de estudios de la primera infancia que tiene diseñado el Ministerio de Educación para aplicarle a los niños. Y de ahí empezar a identificar posibles neuromitos vinculados en esos 9 momentos que se desarrollan en las aulas en Costa Rica en la primera infancia. Posteriormente, consultar el instrumento que fue consultado por 142 jueces expertos en suelo costarricense, consultarlo, qué les parece a ellos, cómo lo ven, etcétera, y posteriormente hacer un muestreo. Hicimos un muestreo de casi 700 muestras a lo largo y ancho del país y hoy tenemos resultados. Con esos resultados